10 Boom espacial NASA, subsidio STEM, ¿qué es un bondagle? Una definición común es el trabajo o actividad que es un desperdicio o sin sentido, pero da la apariencia de tener valor, como, a su vez, se determina el valor. La respuesta que emana de la ciencia sombría es que está determinada por una persona que valora, o un evaluador. Por ejemplo, si Jones compra un reloj de pulsera por $20, nosotros, como economistas o como personas que exhiben sentido común, podemos concluir que Jones valoró un reloj en una cantidad mayor que su gasto de bolsillo. Apenas lo habría comprado a este precio si no lo hubiera hecho. De manera similar, el vendedor calificó esta parte de sus acciones en menos de esa cantidad, por una razón similar. Cada parte de esta transacción, entonces, obtuvo un beneficio de ella. La diferencia entre lo que se pagó, lo que se recibió y el valor que se le dio a este implemento. Así es como se determina el precio en el mercado, a través del intercambio voluntario. Además, el evaluador, en el instante del intercambio con el conocimiento que poseía, deseaba ese reloj en particular más que cualquier otra cosa que pudiera haber comprado. Por ejemplo, podría haber cambiado sus $20 por la camisa cercana en la misma tienda departamental, una que estaba a la venta. El economista concluiría que el cronómetro valía más para él que la camisa, de lo contrario habría cambiado su dinero por eso. En resumen, el reloj 110 PL, Nelson y Whitlock cedieron no solo el valor del dinero sino de todo lo demás disponible para él en ese momento. Las cosas son muy diferentes en el sector gubernamental de la economía. Aquí, no hay compradores y vendedores dispuestos. Más bien, el Estado impone impuestos obligatorios a la ciudadanía, y luego les da 3 bienes y servicios basados en sus recaudaciones de impuestos. Pero la gente nunca estuvo de acuerdo en pagar ni un centavo rojo por ninguno de los más grandes derramados sobre ellos, por lo tanto, no tenemos derecho a deducir que valoran el producto en ningún nivel dado, y mucho menos en absoluto, y ciertamente no en un nivel que exceda los impuestos recaudados de ellos. Por lo que sabemos, el contribuyente sufrido desprecia el artefacto o el servicio que recibe de sus gobernantes. La NASA toma los $8.000 millones de presupuesto 2015 de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio NASA 2015, como ejemplo. ¿Significa esto que esta organización proporcionó beneficios equivalentes a esa cantidad? No implica tal cosa. Todo lo que tenemos derecho a deducir de este hecho es la transferencia de $1 ganado con esfuerzo 8 miles de millones de la población a sí misma, y luego se dedicaron a diversas actividades. Es concebible que el valor de estos esfuerzos fuera un múltiplo de sus costos para la ciudadanía. El otro extremo del espectro también es plausible, probable de hecho, no se creó ningún valor para nadie que pagara por ello. Considere el alunizaje de 1969 como un ejemplo. Esto costó unos $25 4 billion Anthony 2014. La población ganó una cantidad mayor, igual, menor o cero como resultado. No hay nada en la ciencia de la economía que pueda negar definitivamente lo último, ninguna ganancia de valor en absoluto, el desperdicio completo de toda esta cantidad de dinero a menos que uno cuente el signo registrado de Tang y el orgullo nacional. Estuvimos allí primero. El bienestar económico de Neil Armstrong y Buzz Aldrin ciertamente mejoró. Eran voluntarios pagados, es decir, en esta empresa, pero el resto de nosotros nos vimos obligados a subsidiar su vocación en contra de nuestra voluntad. Pero incluso aparte de un análisis tan radical del tema, los comentaristas de la corriente principal ofrecen razones para sostener que no fue un uso económico de los fondos. ¿Por qué no? En los pocos de CAQ 2009, a mediados de la década de 1950, el presidente Dwight Eisenhower estableció un calendario sobrio y metódico para la exploración espacial. Imaginó una flota de sondas robóticas que explorarían la Luna y más allá. Los astronautas se unirían a ellos más tarde, lanzados en aviones espaciales pequeños y rápidos. Al igual que los pilotos de combate, nuestros astronautas podrían volar al espacio en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando el lanzamiento del Sputnik apareció en todas las portadas en octubre de 1957, todo eso cambió. De repente, la carrera a la Luna se trataba de demostrar la superioridad del capitalismo sobre el comunismo. Arthur C. Clarke, el autor británico de 2001, Una Odisea del Espacio, comentó una vez que nunca hubiera imaginado que habría un impulso para poner hombres en la Luna si se hubiera convertido, por enfermedad, en el foco de la competencia entre dos naciones. En el apogeo de la Guerra Fría, las superpotencias no escatimaron en gastos para financiar el último espectáculo espacial. Acrobacias deslumbrantes en el espacio, sin recortes de costos, ni a la orden del día. Nadie se molestó en leer su etiqueta de precio. Precisamente, nunca encontrará empresarios capitalistas que ignoren una etiqueta de precio. O, si lo hace, los encontrará pronto en la agonía de la bancarrota,
en la que ya no podrán atender eficazmente a sus clientes. No se puede negar que millones de personas, es más, cientos de millones, se sintieron felices de que los miembros de su especie caminaran en la Luna. Tales personas estaban particularmente orgullosas de que nosotros, nuestra nación, hubiéramos realizado esta aventura. Pero, no tenían forma de depositar dinero en efectivo en la cabeza del barril para demostrar, Roosevelt 1997, que esto era así. Por el contrario, cada vez que van al cine o al Super Bowl, las cosas son completamente diferentes. En estos últimos casos, tenemos pruebas directas y objetivas de los beneficios de estos gastos. En el caso del alunizaje, no lo hicimos. Por supuesto, las debacles Challenger y Columbia deben contarse en el lado del débito del libro mayor para la NASA. Si una calamidad de este tipo hubiera tenido lugar en el sector privado, bien podría haber significado la sentencia de muerte para la empresa responsable, pero esto realmente ocurre en el llamado sector público. Allí abundan las catástrofes, y no existe un mecanismo automático de retroalimentación de pérdidas y ganancias que garantice la salida de los responsables. El hecho a tener en cuenta es que Challenger, e incluso Columbia, por sí solo no representan la mitad del problema. El transbordador espacial está diseñado para fallar y hacerlo espectacularmente con campanas y silbidos excesivos. El primer mecanismo de falla obvio es el despegue. Una vez logrado, no permite ningún método de escape durante aproximadamente 2 minutos hasta la separación del refuerzo. Incluso entonces, la tripulación no podía simplemente detenerse. Habrían tenido que quemar el exceso de combustible del tanque externo antes de desecharlo, lo que luego es seguido por maniobras casi imposibles, realizadas en 2014. Los ingenieros llaman a un sistema sin salida o sin plan de respaldo, diseñado para fallar, durante 2 minutos, en la parte más peligrosa del vuelo. No había un plan B. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, realmente no hay una forma razonable de actualizar un mecanismo de escape. Dado que la cabina de la tripulación era una parte integral de la nave espacial, dicho sistema requeriría la capacidad de levantar toda la unidad con carga útil. Presumiblemente, el tanque de combustible externo y los propulsores podrían ser arrojados al mismo tiempo, pero entonces la NASA habría tenido 2 cohetes incontrolados haciendo volteretas en el cielo con una bomba explosiva masiva. El tanque de combustible externo, en medio de todo. Cualquier torre de escape estilo Mercury habría tenido que ser lo suficientemente grande en comparación con el tamaño del vehículo para sacarlo de la vorágine antes de la inminente colisión de uno de los misiles con el tanque. La única respuesta genuina habría sido un rediseño completo para incluir un cuerpo de escape para los astronautas. Uno se pregunta si un buen sistema también incluiría la capacidad de recuperar la carga útil cuando el lanzamiento fue abortado. Además, la practicidad de todo el plano espacial es cuestionable para tareas simples. Es una enorme bahía de carga más una cabina de tripulación de 7 personas. Por lo tanto, es un sistema de transporte extremadamente grande y costoso que solo puede alcanzar una órbita terrestre baja. Además de ser poco práctico, con una tasa de fallos del 1 a 5%, puede considerarse poco fiable. Un fracaso menos espectacular de la NASA está representado por la Campana de la Libertad. Esta cápsula de mercurio cayó al Océano Atlántico el 21 de julio de 1961. La historia oficial, disputada, es que la escotilla funcionó mal y admitió que el agua de mar hizo que se hundiera. Gus Grissom logró escapar por poco. NASA 2000. Un evento de elevación en el Apolo 13 atrajo la atención mundial cuando explotó un tanque de oxígeno líquido. La tripulación logró sobrevivir usando el módulo de aterrizaje lunar como bote salvavidas. Antes del vuelo, el contenedor problemático había sufrido numerosos fallos, pero se consideró seguro y se usó de todos modos. NASA 2009. Un día verdaderamente malo para la NASA y la Agencia Espacial Europea fue cuando un telescopio espacial Hubble comenzó a transmitir imágenes desde el espacio. Estaban borrosos. Se proclamó que el dispositivo podía producir fotografías excepcionalmente claras sin distorsión atmosférica. Estas fotos eran todo lo contrario. El Hubble se convirtió en el blanco de las bromas. Fox News 2009. Su espejo tenía una distancia focal incorrecta, lo que lo hacía miope. Algunas personas sugirieron que había sido diseñado por el señor Mogriu. Este fue un error óptico, de la variedad más básica y huesuda, que inutilizó el instrumento extremadamente caro. Afortunadamente, podría solucionarse mediante la instalación de algunas lentes correctivas. Vaya, eso significó un lanzamiento adicional de transbordador espacial de alto costo y alto riesgo y una York espacial para instalar la solución. Pierce 2012. Los incidentes anteriores no son más que una breve muestra de los despilfarros de la NASA. Subsidios STEM y efectos vecinales. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Muchos comentaristas han presionado para promover este tipo de educación, en partes significativas para que pueda promover la exploración espacial. ¿Existe un caso para los efectos vecinales resultantes de la subvención gubernamental de cualquier educación, STEM o de otro tipo? Dado que la respuesta a esa pregunta es sí, ¿cuál es la justificación para un gran enfoque en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, por encima de todas las demás disciplinas?
Antes de pasar a discutir más profundamente esas dos preguntas, señalamos que las feministas han estado rechinando los dientes durante mucho tiempo que, debido a la supuesta discriminación del capitalismo contra las sectas más justas, las mujeres siguen estando subrepresentadas en estos campos, y los subsidios propuestos deberían tratar de abordar ese efecto. Las mujeres, estamos hablando de generalizaciones y tendencias aquí. Muchas personas no están de acuerdo con la multitud, son totalmente capaces de abrirse camino en el mercado libre. Asumir que deben ser abrazados o conducidos a las opciones preferidas de STEM constituye un insulto y una injusticia para las mismas personas a las que se pretende ayudar con estos programas. La voz de más alto perfil que ha pedido durante mucho tiempo el subsidio gubernamental de la educación en general ha sido That Socialist, Milton Friedman, 1962, páginas 86 a 88. Opina que una sociedad estable y democrática es imposible sin un grado mínimo de alfabetización y conocimiento por parte de la mayoría de los ciudadanos y sin una aceptación generalizada de algún conjunto común de valores. La educación puede contribuir a ambos. En consecuencia, el beneficio de la educación del niño se acumula no solo para el niño o sus padres, sino también para otros miembros de la sociedad. La educación de mi hijo contribuye a vuestro bienestar promoviendo una sociedad estable y democrática. No es factible identificar a las personas o familias particulares beneficiadas y, por lo tanto, cobrar por los servicios prestados. Por lo tanto, hay un efecto vecinal significativo. ¿Qué tipo de acción gubernamental se justifica por este efecto vecinal en particular? El gobierno ha asumido los costos financieros de proporcionar educación. Se paga, no solo por la cantidad mínima de escolaridad requerida para todos, sino también por la escolaridad adicional en niveles más altos disponibles para los jóvenes pero que no se les exige. Un argumento para ambas etapas son los efectos de vecindad discutidos anteriormente. Los costos se pagan porque este es el único medio factible de hacer cumplir el mínimo requerido. La escolarización adicional se financia porque otras personas que se benefician de la escolarización son las de mayor capacidad e interés, ya que esta es una forma de proporcionar un mejor liderazgo social y político. El beneficio de estas medidas debe equilibrarse con los costos, y pueden ser una diferencia de juicio muy honesta sobre cuán extensa se justifica una subvención. Sin embargo, la mayoría de nosotros probablemente concluiría que las ganancias son lo suficientemente importantes como para justificar algún subsidio gubernamental. ¿Cuáles son las dificultades con esta posición? Varios vienen a la mente. Una sociedad estable y democrática es imposible sin un mínimo de zapatos, lápices, clips, ropa interior, manzanas, pollos, barberos, carpinteros, de hecho, toda una serie de bienes y servicios. ¿Significa esto que el gobierno debería proporcionarlos todos o subsidiarlos? Difícilmente, pero por implicación, esta parece ser la opinión de Friedman. ¿Qué es una sociedad democrática? ¿Es una en la que dos zorros y un pollo votan qué cenar? ¿Es aceptable que un pequeño grupo de personas, por ejemplo, tome posesión del automóvil de uno de sus miembros por la fuerza? Si agregamos un miembro más para que sean 6, ¿está bien que los 5 opriman al sexto? ¿Hay algún número de caracteres en los que tal acción sea inaceptable, pero si se agrega uno más, entonces lo es? Los libertarios responden con firmeza: de ninguna manera debe quedar ni un disidente, que en una democracia todos los demás, la mayoría, son opresores. La única manera de que una democracia o cualquier organización estatal sea justa es que los miembros de la minoría, incluso los individuos, inicialmente acepten estar obligados por el voto. También es necesario que los signatarios puedan retirar posteriormente el apoyo, como el pago de impuestos y el cumplimiento de las regulaciones, sin que se les impongan sanciones violentas. Este es el principio libertario de secesión escrito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva de estos fines, los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es el derecho del pueblo a alterarlos o abolirlos, e instituir un nuevo gobierno, que se base en tales principios y organice sus poderes en la forma que, a su juicio, sea más probable que afecte su seguridad y felicidad. 116 pl. Nelson y Whitlock. La prudencia, de hecho, dictará que los gobiernos establecidos hace mucho tiempo no deben cambiarse por causas ligeras y transitorias, y en consecuencia, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras los males son tolerables, que a escribirse a sí mismos como aboliendo las formas a las que están acostumbrados. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, persiguiendo invariablemente el mismo incisivo objetivo diseñado para reducirlos bajo el despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, deshacerse de tal gobierno y proporcionar nuevos guardias para su seguridad futura. Los libertarios irían más allá de Thomas Jefferson y proclamarían que incluso el individuo puede separarse. Eso está muy lejos de una democracia nacional como se entiende normalmente. Los efectos de vecindad se caracterizan típicamente como externalidades en la literatura económica neoclásica. Roseberg, 1997b, página 178,
los descartó como una justificación para la intervención del gobierno en el libre mercado. Su reductio ad absurdum es la siguiente: A y B a menudo se benefician, se sostiene, si pueden obligar a C a hacer algo. Un argumento cercano que proclama el derecho y la bondad de, digamos, tres vecinos, que anhelan formar un cuarteto de cuerdas, obligando a un cuarto vecino a punta de bayoneta a aprender y tocar la viola, difícilmente merece un comentario sobrio. Friedman no está a favor de obligar a nadie a tomar lecciones de viola, pero sí apoya la noción de que se les puede obligar a educarse. Friedman solo recurre a los subsidios, que obligan a los contribuyentes a aportar los fondos necesarios, en lugar de exigir legalmente que todos y cada uno se eduquen, ya que esto último sería inviable en su opinión. Otra dificultad es que las leyes económicamente maliciosas, como el control de alquileres y los salarios mínimos, a los que Friedman se opone felizmente, son más populares precisamente en áreas donde predomina la educación de los favoritos de salida. Por ejemplo, en las repúblicas populares de Cambridge, Massachusetts, Berkeley, California, Boulder, Colorado, o Ann Arbor, Michigan, donde hay decenas, si no cientos, de miles de estudiantes en pequeñas áreas geográficas. Aquí, también, es donde el apoyo al analfabeto económico Bernie Sanders fue más popular. Tal vez la educación de este tipo es realmente una deseconomía externa, y sería más apropiadamente gravada, no subsidiada. Argels, NASA, Subsidios STEM de auge espacial 117. No hay nada en el análisis de Friedman que pueda evitar llegar a tal conclusión, exactamente lo contrario de lo que recomendó. El punto aquí es que hay una gran cantidad de subjetividad involucrada en hacer la afirmación de que la educación beneficia a otros que no pueden ser obligados a pagarla, que las personas sin hijos se benefician de la educación de la progenie de otras personas y, por lo tanto, deben ser obligados a pagar por ello. ¿No ganan las personas cuando otros les sonríen? ¿Tomar duchas? ¿Llevar ropa? Usando la lógica empleada por Friedman, el gobierno también debería intervenir en estos casos, para que no haya suficientes efectos en el vecindario de un automóvil. Estos beneficios, también, se acumulan, no solo para los que sonríen, se bañan, usan ropa, sino también para otros miembros de la sociedad. Debemos concluir que no hay justificación para el apoyo estatal a la educación. Sin embargo, asuma, arguendo, que sí lo hay. ¿Se debe promover STEM vis-a-vis con las humanidades? Esa es la pregunta a la que nos dirigimos ahora. STEM vs. Humanity es prominente entre los alarmistas en la crisis de STEM. Holder and Lander, 2012. Dicen que se avecina un déficit de 1 millón de graduados universitarios con títulos en estos campos técnicos. En su opinión, el cielo realmente se caerá si el dinero para la educación no se desvía de los estudios alternativos a estos campos más técnicos. Sin embargo, en opinión de Szekeraie, 2015, una educación general amplia ayuda a fomentar el pensamiento crítico y la creatividad. La exposición a una variedad de campos produce sinergia y fertilización cruzada. Sí, la ciencia y la tecnología son componentes cruciales de esta educación, pero también lo son el inglés y la filosofía. Aquí hay problemas. Por un lado, el inglés y la filosofía en la mayoría de las universidades, en gran medida, han sido tomados por marxistas culturales. Su lema es que los hombres blancos muertos deben ser ignorados o evitados, que los vivos deben abandonar su privilegio desfavorable. Los profesores de literatura y filosofía son preeminentes entre aquellos que han apoyado e incluso inculcado las demandas de advertencias de activación, espacios seguros y el derecho a gritar cualquier opinión en el campus que no sea del agrado de sus estudiantes de copos de nieve. Las artes liberales, todas ellas, han sido superadas por los estudios curales, los estudios feministas, los estudios queer, los estudios multiculturals, los estudios negros y otros estudios quejumbrosos. Una vez que asumimos el argumento en contra del apoyo gubernamental a la educación, realmente estamos en el mar sin un enrutador. No hay precios que nos guíen. Estamos, aproximadamente, en la posición de la Junta Central de Planificación de la URSS. Sí, hay beneficios y costos, como lo tendrían los libertos, para la instrucción pública, pero sin precios generados por el mercado, sin pérdidas y ganancias, sin salida debido a la bancarrota para empresarios que no pueden satisfacer a los consumidores. No hay una respuesta no arbitraria a la pregunta de cómo asignar recursos entre STEM y sus humanidades. Estados Ridley, 2015, página 138. En este sentido, para la mayoría de las personas, el argumento a favor de la financiación pública de la ciencia se basa en una lista de los descubrimientos realizados con fondos públicos, desde Internet hasta el bosón de Higgs. Pero eso es muy engañoso. Dado que el gobierno ha financiado la ciencia de manera generosa,
Sería extraño si no hubiera descubierto algo. No sabemos nada sobre lo que se habría descubierto con acuerdos de financiación alternativos, y nunca podemos saber qué descubrimientos no se hicieron porque la financiación gubernamental de la ciencia inevitablemente desplazó gran parte de la financiación filantrópica y comercial, que podría haber tenido diferentes prioridades, pero lo más importante es que la financiación gubernamental generalmente prostituye la ciencia con corrección política. Las conclusiones de uno deben ajustarse a las preferencias políticas actuales si se desea financiamiento. Por lo tanto, la investigación rigurosa de la realidad es un viejo